Saludamos a los espectadores de Castilla y León Televisión. Quedan 51 kilómetros para el final de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, que ha salido de Palazuelos de Muñó a las 12 del mediodía. Quedan 50,9 kilómetros hasta que llegue a la línea de meta en Briviesca. Ahí está el líder de la Vuelta, Felix Gall, el corredor austriaco del conjunto Decathlon, que ayer conseguía esa espectacular victoria en la meta del balneario de Corconte después de dar ese golpe de autoridad en la subida durísima al puerto del Escudo. Pero la vuelta está abierta. Giulio Ciccone, el segundo clasificado, está a solo 6 segundos y a 11 está el que hasta ayer era líder, el británico Oscar Onley. Tenemos una fuga de 3 corredores que ha llegado a tener 4 minutos 27 segundos de ventaja, formada por el corredor neozelandés del Burgos Burpelet BH, Josh Burnett, y por 2 hombres del Caja Rural Seguros RGA, Javier Ibáñez Beltrán de Salazar y Nil Aguilera. Su ventaja, como pueden ver, 2.05, han llegado a tener 4.27 y faltan 50 kilómetros para la línea de meta aquí en las calles de Briviesca. Ahí estamos viendo al corredor del Burgos BH, precisamente a Josh Burnett, al neozelandés, y ahí están los dos integrantes del Caja Rural Seguros RGA, Javier Ibáñez Beltrán de Salazar y Nil Aguilera. José Arturo Castro, aquí hay sospechosos habituales, si me permite la expresión, porque tanto Javier Ibáñez como Josh Burnett ya se han metido en fugas. Javier Ibáñez creo que se ha metido en los 3 primeros días en las escapadas. Bueno, ellos están intentándolo, aunque no tiene muchos visos de que les vayan a dejar llegar. Sí, efectivamente, pues es lo que solemos comentar, ¿no? Todas las etapas, estos equipos más modestos que quizás no tienen opciones para la clasificación general ni tampoco para una llegada como la de hoy, que quieren ser protagonistas y tienen que dejarse ver. Entonces, ¿cómo son protagonistas? Pues buscando la fuga, intentando pues, sumar puntos de cara a poder subir al podio en diferentes clasificaciones intermedias como el corredor más combativo o incluso, pues bueno, sumar estos minutos de televisión que para ellos es totalmente, pues muy importante, para ellos es publicidad. Y bueno, pues ahí vemos como corredores habituales, ya el corredor del Burgos ya le vimos en la primera etapa, a Javier Ibáñez le hemos visto de 4 etapas en 3, un hombre que además tiene antecedentes burgaleses y son, pues yo diría que Javier Ibáñez hasta el momento está haciendo méritos para que se le califique como el corredor más combativo de esta edición, la edición número 48 de la Ronda Castellana de la Vuelta Ciclista a Burgos. Ahí coincido, porque Javier Ibáñez Beltrán de Salazar se ha metido en todas las fugas en prácticamente todas las fugas grandes. 3 de 4 días es dejarse ver mucho, francamente, y bueno, es que es su función, ¿no? Dejarse ver para que ellos pues puedan, ¿por qué no?, probar fortuna, si es que puede tener esas opciones, aunque parece muy difícil, porque el pelotón ha impuesto ya ritmo de ir poco a poco quemando a esa escapada para que vaya cediendo. Vemos a los hombres del Cofidis que tienen la opción, pues por poner un ejemplo, ¿no?, de Dylan Teuns para el final de hoy. También el equipo Visma con Steven Kruijswijk, que también tiene 2 opciones, tanto Matthew Brennan como Ben Tule. También bien posicionado el equipo de Caldón, protegiendo a su líder, a Felix Gall. Una etapa en la que ya no hay 3 corredores, se cayó en la primera jornada Héctor Álvarez, desde aquí que se recupere lo antes posible. Ayer se bajaba de la bicicleta Tomoya Koyama, el japonés del equipo de casa, del Burgos Burpelet BH, y la desafortunada descalificación de Gianni Moscon por presuntamente tener, vamos a decir, un intercambio de opiniones, vamos a decirlo así, vamos a decirlo suave, con otro corredor que también ha recibido sanción, Matix Passens, pero Matix Passens sí está corriendo en esta etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos. 1.57, la diferencia de los 3 de cabeza, sigue cayendo esa ventaja y en nada se comenzará la ascensión al segundo puerto del día, al Alto de la Varga, en el Alto de Coculina. Por cierto, ha pasado en primer lugar Javier Ibáñez Beltrán de Salazar, segundo ha sido Josh Burnett y tercero Nil Aguilera. José Arturo, el pelotón, bueno, lógicamente, lo que hace siempre, les va manteniendo, no pone un ritmo de mucha caza, pero sí como para que la escapada se vaya tostando, se vaya quemando y puedan hacer luego ese trabajo, porque hoy es el día de los sprinters. Sí, se les va dejando hacer, se les va dejando que poquito a poco vayan sumando kilómetros, vayan poquito a poco agotándose, se vayan consumiendo de maduros, se quemen y cuando ya queden muchos menos kilómetros, pues supongo que serán cazados. De todas maneras, lo que no queremos es que, bueno, lo que no
Los equipos tampoco, los equipos de atrás de los sprints es cazar muy pronto. ¿Por qué? Porque si se caza muy pronto, si se caza a 20 kilómetros, va a haber hostilidades, va a haber corredores que van a intentar saltar, con lo cual seguimos con la guerra y seguimos con la fiesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se les va dejando, la diferencia está más que controlada porque son 2 minutos, quedan casi 50 kilómetros, por tanto, pues poquito a poco que vayan haciendo estos corredores que, como tú bien dices, ya poquito a poco se están acercando al segundo puesto de la jornada, esta estación de tercera categoría que van a afrontar, quiero recordar que muy cerquita ya muy cerquita, en apenas 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros, sí, para que lleguen a la cima de este Alto de la Varga. Veíamos una imagen muy curiosa con el portugués Afonso Eulalio, el corredor del equipo Bahrain Victorious, cambiándose de pinganillo, porque parece que el que llevaba no le funcionaba, ya tengo que sacar otro auricular de debajo del maillot, y esa imagen que también ha capturado la moto de la organización de la Vuelta Ciclista a Burgos. También antes hemos visto una escena que ya habíamos visto repetida antes, cuando vemos que de los 3 de cabeza hay uno que ya no puede, Mira Aguilera, del corredor del Caja Rural, quedan por delante Javier Ibáñez y Josh Bernet, también de un corredor veterano, además muy simpático, José, que era David de la Cruz, preguntándole a la moto que si quería agua. Un corredor, bueno, el catalán ha venido muchas veces aquí, además un tío muy simpático, David de la Cruz. Sí, es un tío muy simpático que además tiene una historia muy curiosa de su forma de cómo comenzó en este ciclismo. La verdad es que es de esos corredores que además siempre tienen una sonrisa y siempre están dispuestos a hablar y a saludar al público, a hacerse fotografías. La verdad es que David de la Cruz, pues bueno, ya veterano, ya está en los últimos momentos de su larga ya trayectoria deportiva, pero sí que es uno de esos corredores además encantador, ¿no? Un hombre que pues es muy curioso cómo llegó al mundo del ciclismo. A él le gustaba la bicicleta, pero él trabajaba en un supermercado, entonces pues bueno, iba a trabajar con la bicicleta, claro, era unos hierros. Entonces pasaba siempre por delante de una tienda de bicicletas Trujillo, quiero recordar, ahí en Terrassa, y siempre se quedaba mirando una bicicleta. Un día entró, preguntó, habló con Trujillo, el gran Trujillo, lamentablemente se nos fue muy pronto, y, oye, si te apetece venirte este domingo con la grupeta que vamos a salir, oye, que se apuntó con esos hierros y que les dejó a todos sorprendidos de cómo funcionaba, y a partir de ahí ya empezaron a moverle, dejó lo que era el trabajo que tenía él en el supermercado y ya se dedicó a entrenar, a participar, a correr, a competir, y mira hasta dónde ha llegado. Bueno, hasta dónde ha llegado, fíjate lo que son las casualidades de la vida, ¿eh? Por ir a trabajar en bicicleta, pasar un día, entrar a preguntar por una bicicleta. Bueno, pasaba todos los días, y todos los días, según comentaba él, todos los días se quedaba para mirando las bicicletas, ¿no?, del escaparate. Todos los días se miraba y un grande David de la Cruz, que ha pasado por el Caja Rural, por el Endura, por el Quick Step, por el Ineos, por el UAE, por el Astana y desde 2024 por el Q36, un corredor que tiene una etapa de Vuelta a España, otra de París-Niza, de Vuelta al País Vasco, otra de París-Niza, Vuelta a Andalucía, segundo en 2021 el Campeonato de España Contrarreloj, campeón de España Contrarreloj en 2024 y subcampeón el año pasado, en 2025, así que eso demostrando el catalán, el de Sabadell, el que tuvo retuvo, y en el caso de David de la Cruz retiene mucho todavía este gran corredor y mejor persona, que es David de la Cruz. La diferencia, pues que sigue bajando, 1,50 sobre el dúo de cabeza, están a punto de coronar, les quedan 800 metros. David de la Cruz, me iba a decir David de la Cruz, Javier Ibáñez y Josh Bernet, y vemos cómo se aparta el hombre del Cofidis, y ahora le toca a Steven Kruijswijk poner un poquito de tensión en el grupo. También vemos unidades del conjunto Bora, colocándose detrás en esos primeros puestos del pelotón para intentar echar abajo, o mantener más bien de momento, la distancia con ese dúo de cabeza formado por Javier Ibáñez, Beltrán de Salazar y por el neozelandés del Burgos Burpeles BH, Josh Bernet. Cuando les quedan están ya prácticamente a menos ya de 600 metros de coronar lo que es este Alto de la Varga, catalogado de segunda categoría, el segundo puerto del día de hoy, perdón, de tercera categoría, catalogado, como digo, de tercera categoría, es el segundo puerto, un Alto de la Varga que va a ser la cuarta vez que se pase en esta Vuelta Ciclista a Burgos. La primera vez que se pasó fue en el año 2008, gustó
se pasó de forma consecutiva al año siguiente y en el 2010, y desde el 2010 no formaba parte del recorrido de la ronda castellana. Por tanto, cuarta vez, y vamos a ver quién va a ser el que corone por esa cima, por Pues ese Alto de la Varga que ya le estamos viendo, cuya cima está situada a 735 metros de altura. Pues parece que va a ser Javier Ibáñez, porque Josh Bernet no hace el momento el ademán de querer pasar al ciclista del Caja Rural Seguros RCA, y efectivamente es Javier Ibáñez el que pasa primero. Sí, no han querido disputarlo, ahí no se lo ha querido disputar el corredor del Burgos BH, y bueno, pues adelante. Recordemos que en todas las etapas también hay un sprint especial. Sí, en Oña, en muy poquitos kilómetros, porque creo que es en 10 kilómetros cuando se llega a ese sprint bonificado por las calles de Oña. Veíamos José a Josh Bernet, el neozelandés. Bueno, es una de esas apuestas que ha hecho en los últimos años el Burgos Burpelet BH por corredores, no vamos a decir desconocidos, porque hay algunos que han venido aquí que de desconocidos no tienen nada, pero sí de países alejados del radar muchas veces del ciclismo español, que algunos han salido muy bien, ¿no? Como puede ser el caso de Aaron Gate, el corredor ahora del Astana, pero esas apuestas que permiten también a corredores que no están quizás en el radar del mundo ciclista europeo, venir a Europa y probarse y ver el nivel que tienen. Es una apuesta en la que salen ganando los dos, tanto los corredores como el propio Burgos Burpelet BH, porque algunas veces descubre perlas, como he dicho, como hace un par de años, bueno, perla no, pues ya es un corredor veterano, como Aaron Gate, ¿no? Sí, es un corredor Josh Bernet, un corredor neozelandés, que está, yo creo que en un buen momento de forma, que tiene que seguir creciendo como corredor, porque apenas tiene 25 años, es un hombre con una planta excepcional, casi 1,90 m, y que bueno, pues ya el año pasado se vino para tierras europeas, de la mano de Andrés Izquierdo, y está afrontando lo que es su segunda temporada en el conjunto burgalés. A lo largo de su trayectoria, pues tiene 2 victorias en su trayectoria profesional, ambas precisamente en Bakú, este año. Vencía lo que era la clasificación general de esta carrera, la carrera de Azerbaiyán. A su vez también se imponía en la última etapa, en la quinta, de la jornada decisiva, y un corredor que en principio le está dando, yo creo, que un buen rédito al Burgos BH, que se está dejando ver, que está trabajando, que está ganando pues minutos, y vamos a ver si finalmente es de esos corredores que encuentran acomodo para formar ese roster, formar ese 7 para la próxima Vuelta Ciclista a España, que recordemos que va a comenzar pues casi nada más que termine esta Vuelta Ciclista a Burgos. No tiene contrato para la temporada que viene, y bueno, pues también hay que seguir luchando para intentar pues hacerse un hueco en la plantilla del próximo año del Burgos Burpelet BH. Josh Bernet, que ganó una etapa y la general del Tour de Azerbaiyán, en una temporada en la que la verdad... La etapa, la última y la general. Y la general, un año que está siendo bastante positivo para el equipo burgalés, que por cierto ya ha anunciado que su estaller, su corredor, vamos a decir, a prueba para lo que resta de temporada, va a ser el ucraniano Maxim Billy, que viene del Cortizo, uno de esos clubes, históricos. Recordemos que el conjunto gallego, el Cortizo, pues es filial ahora mismo del Burgos Burpelet BH, y son varios los corredores que en los últimos años han pasado precisamente desde el cuadro gallego de este conjunto Elite Sub-23 al conjunto burgalés. Pues muy interesante, porque así el Cortizo tiene un equipo de referencia al que pueden ir sus corredores, y el Burgos Burpelet BH puede también testar, probar corredores jóvenes. Maxim Billy tiene 25 años, todavía le queda mucho por hacer para probar a ver cuántos valen. Y es que por desgracia la verdad es que no estamos viviendo pues un momento bollante en lo que se refiere a equipos. Recordemos que ha habido años o ha habido temporadas donde hemos tenido pues muchísimos equipos, pero poquito a poco se ha ido reduciendo ese número de equipos españoles, y ahora pues tenemos 5 únicamente, uno en la máxima categoría como es el Movistar, y otros 4 que tenemos en esa segunda categoría, la categoría profesional continental. Y vamos a ver y a la temporada que viene esos 4 se quedan reducidos en 3. Por tanto, las plazas para poder hacer pasar corredores con futuro, corredores que lo están haciendo muy bien en la categoría sub-23, que vienen de destacar en este tipo de carreras, Vuelta a Madrid, Vuelta a Zamora, Vuelta a Castilla y León, etcétera, etcétera, pues que les cuesta muchísimo precisamente encontrar un hueco, porque es que
digamos, hay muchos corredores y muy poquitas plazas. Por cierto, hablando precisamente de una competición de este tipo de categoría Élite Sub-23, recordemos, os vamos a comentar que estaba previsto que en el día de hoy comenzara la Vuelta a Ávila, una Vuelta a Ávila iba a cumplir su 50 edición, sus bodas de oro, pero finalmente condicionada por todos los incendios que tuvo lugar pues la semana pasada, que afectaba además bastantes poblaciones por las que iba a transcurrir esta 50 edición de la Vuelta Ciclista Ávila, pues lamentablemente ha quedado suspendida. Desde aquí un abrazo para los organizadores de la Vuelta, para Pajarito, para David Navas, y bueno, que esperamos a la temporada que viene, del año que viene, pues a ver si podemos estar con ellos disfrutando de esa edición, la número 50 de la Vuelta Ciclista Ávila. Ojalá, lo firmamos ya. Un abrazo también a todos los abulenses que lo han pasado tan mal y a todas las personas que han sufrido tanto por esos voraces incendios forestales. Bueno, estamos viendo que se ha quedado un poquito descolgado Giulio Pellizzari, aunque no me parece que vaya a tener problemas para engarzar el ciclista italiano, que ayer parecía que se quedaba con ese ataque de Félix Gall en el Puerto del Escudo, pero que al final hizo una subida, no sé si decirlo a lo Almeida, porque parecía que no se le veía, pero al final vaya que sí se le vio a Pellizzari, que acabó tercero en esos últimos metros, cuando justo el pelotón va a dar caza a Nil Aguilera, cuando quedan 39 kilómetros por delante, pues dos hombres, tanto Javier Ibáñez como Josh Bernett. Y seguimos viendo a Giulio Pellizzari, al corredor italiano, que está en la general a 43 segundos del líder, a 43 segundos de Félix Gall, y vemos cómo viene desde atrás también de Davide Donati para intentar ayudarle, porque yo creo que se ha quedado cortado. No, vamos a ver. Se ha quedado un poquito cortado. Ha bajado para hablar con su director deportivo, ha estado tranquilamente en esa parte baja, ahí no tiene problema. Te das cuenta que está en fila de coches y además, pero muy, muy delante de esa fila de coches, o sea que sin problemas. Tampoco le interesa pegarse ahora un calentón para entrar. Va a entrar a pleno ritmo, a un ritmo tranquilo, va a entrar sin ninguna dificultad a cola de pelotón, y bueno, es habitual que estos corredores, y viene condicionado un poquito también por lo que hablábamos el otro día, que sí es verdad que todos los corredores tienen pinganillo, que funcionan las emisoras, pero también funcionan los escáneres. Y muchas veces pues el corredor, aunque tenga pinganillos, no tenga ahí el auricular, pues prefiere bajar hasta el coche de equipo, a su vez pues también se coge un gel, se toma una botellita de agua fría o de lo que sea. Entonces pues bueno, no hay ningún problema. Fíjate que hay tres corredores del mismo equipo ahí en esas posiciones, pues aguantando, siguiendo un poquito el ritmo que están marcando los corredores de misma, y por tanto pues no hay ningún problema en este caso para el corredor italiano del Red Bull Bora Hansgrohe. Está a 18 segundos, no creo que tarde mucho en llegar Giulio Pellizzari a ese grupo principal. De todas maneras está Davide Donati también para ayudar a su compañero, a su jefe de filas, al corredor italiano del conjunto Red Bull Bora. Y estamos viendo también ahí esas unidades del UAE por mitad del pelotón, de las que está el protagonista de la acción, entre comillas, desgraciada de ayer de Jay Vine, ¿no? Esa salida de cadena que, bueno, le ha dejado casi sin opciones, porque está a 1.21 en la general. No, y sin caso. La verdad es, además lo comentábamos ayer, o sea, cuando ya vimos que Jay Vine tuvo ese contacto con un compañero de equipo que hizo el afilador, que se quiso reincorporar y no le entraba la cadena, pues bueno, ahí ya le pasó pues en el peor momento que le puede pasar, precisamente en mitad de su vida, con el pelotón totalmente estirado, con los coches muy atrás, precisamente porque el pelotón está muy, muy estirado, y claro, para cuando ya llegó el coche era muy tarde. Primero llegó Pavel Sivakov, que dejó la bicicleta, pues para intentar minorizar, ¿no?, un poquito lo que era esa desventaja que ya estaba adquiriendo y esta circunstancia, pero bueno, al final la mala suerte que se cebó precisamente con el UAE en la jornada de ayer, y que por desgracia para ellos se han quedado sin opciones de vencer en esta clasificación, en la clasificación general, pero ojo, yo creo que mañana puede ser uno de esos equipos que dé en batalla, y a ver cómo está Jay Vine, poder hacer cosas interesantes, porque después del incidente le vimos cómo remontaba, cómo recuperaba, no perdió tampoco tanto con lo que era los de cabeza,
teniendo en cuenta ya lo que había perdido inicialmente, marcó un ritmo que yo creo que fue muy semejante a los de cabeza, y Jane Vine, si está con ganas, porque quieras que no, esto mentalmente te afecta, si está con ganas, pues estará, yo creo que mañana le podemos ver en las lagunas de Melilla. Ese cambio de bicicleta que se diferencia, ¿no? Es más alto Pavel Sivakov que Jay Vine. Pavel Sivakov mide 1,88, Jay Vine 1,84. Entonces eso al final el ciclista también lo nota, que es que además la bici lógicamente está a los ajustes de Pavel Sivakov, aunque Jay Vine se defendió muy bien con una bici que no es la suya y perdió 1,21, pero seguro que mañana pues un corredor además que si se encuentra bien no le importa probar fortuna, le veremos a Jay Vine. Y seguimos ahí con los dos protagonistas de la fuga que quedan, Javier Ibáñez y Josh Bernett, con una ventaja que en breve va a bajar del minuto. Han llegado a tener los últimos kilómetros por encima del minuto 20, pero otra vez se está reduciendo la diferencia. Nos están ofreciendo también, José, en realización, a otro corredor, bueno, también a tener en cuenta. Está en el equipo de Félix Gall, que es Leo Visieux, el francés, que ya lo hizo muy bien en Vuelta a Burgos el año pasado, esta rueda de su líder, y que bueno, también es un hombre importante para ayudar a Félix Gall probablemente mañana. Sí, además recordemos un corredor, Leo Visieux, que fue protagonista el año pasado en la Vuelta Ciclista a Burgos, que consiguió pues su primera victoria allí en Valcuesta, que además estuvo de líder en un par de jornadas, y yo creo que es uno de los hombres más fiables ahora mismo que tiene Félix Gall de cara a trabajar en la jornada de mañana. Hoy ellos no van a tener que trabajar porque son otros los equipos interesados y los que apuestan por la victoria aquí en Briviesca, pero mañana seguro que les va a tocar trabajar, y Leo Visieux pues, debe ser ese escudero fiel y de lujo para un Félix Gall en una jornada como la de mañana, que se antoja bastante dura y muy comprometida para el equipo de Gall. Pues veremos a ver mañana cómo está el equipo del Decathlon, pero está claro que hoy pueden dedicarse a ahorrar fuerzas, ¿no? Los franceses, con su líder, con Leo Visieux, con su líder, con Félix Gall, y con Leo Visieux tranquilamente para prepararse para mañana. Nairo Quintana, que ayer probó a tirar del grupo, a ver si respondía Enric Mas. Enric Mas a lo mejor no tenía las mejores piernas, pero ahí vemos a una sí que super leyenda del ciclismo mundial, que se retira este año. Pero bueno, ayer vio que todavía quedan ramalazos del Gran Nairo. Pero tú lo has dicho, ramalazos, porque el acelerón, como se decía antiguamente, ataque de peseta, Fue muy poquito lo que estuvo ahí, tampoco creas que se detiene mucho, quizás tampoco estaba en plenitud de condiciones el Ritmas, que lo que sí que los aficionados españoles, pues yo creo que tenemos que estar por lo menos esperanzados, ¿no? Porque se le está viendo que está haciendo kilómetros que todavía le falta, es verdad que le falta y le falta bastante, pero poquito a poco suma kilómetros, empieza a estar ya pues con unas condiciones más favorables, pensando en lo que va a ser su participación en la Vuelta Ciclista a España, y yo creo que si sigue esa tendencia que está mostrando aquí en Burgos, creo que lo puede hacer muy bien en la Vuelta Ciclista a España, el corredor, en este caso de Arza. Ojalá, porque creo que todos los aficionados al ciclismo queremos ver a Enric Mas estar ahí con los mejores, acabar de dar ese salto que parece que le falta al corredor balear del conjunto Movistar. 52 segundos la diferencia, cuando están pues muy cerquita ya de llegar al sprint bonificado de Oña, cuando queda, pues eso, creo que no queda ni medio kilómetro para llegar a ese sprint bonificado para estos dos hombres, para Javier Ibáñez y para Josh Bernett, el corredor español del Caja Rural Seguros RGA, y el neozelandés del Burgos Burpelet BH, que se van dando, se entienden bien, bueno, estos se conocen del primer día, pero está claro que no les van a dejar mucho más tampoco en el grupo para empezar a controlar todo de cara a esa llegada, esa meta en Briviesca. Están ya por las calles de Oña, enseguida llegarán a ese sprint bonificado. Vamos a ver si lo disputan o si hacen como en la subida al Alto de la Varga, el primero que llegue, que se lo juegue, o que hablan entre ellos a ver quién pasa primero. Ahora mismo parece que está por ahí Javier Ibáñez, por detrás Josh Bernett, en toda esta villa preciosa que es Oña, el monasterio de San Salvador como principal punto turístico, una zona espectacular
la de Oña, y con mucha historia ese monasterio de San Salvador, de esta villa de la provincia burgalesa. Tampoco se disputa. Tampoco, no, va a volver a pasar Javier Ibáñez, Josh Berner no hace ni el ademán, pues el sprint bonificado para Javier Ibáñez Beltrán de Salazar y pasa segundo. Recordemos que son 3, 2 y 1 segundo, que bueno, que en este caso pues poca trascendencia van a tener de cara a la clasificación general. Sí, poca va a tener, Sí, va llegando el pelotón. Por detrás, pero a ver qué pasa con este segundito por detrás. Así que se ven unidades ahí de Decathlon ocupando esas primeras posiciones. Y también estamos viendo una unidad del equipo Groupama, la France de también colocada ahí en esas primeras posiciones, equipos franceses, también alguna figura del Lidl Trek. Bueno, sí que lo disputan, sí que lo disputan algunos corredores. Bueno, pues yo creo que ha pasado el corredor de Ineos, creo que ha sido... Oscar Olli, creo que ha sido. Sí, creo que ha sido el corredor de Ineos, a ver si le podemos identificar. Creo que ha sido el corredor de... Oscar Olli. Oscar Olli, sí. Pues si ha sido Oscar Olli, cuidado, Sí, es Oscar Olli. Pues espérate, sí, que si ha pasado tercero, es un segundito, que ha rascado Oscar Olli. Un segundito menos para el corredor. Para Félix Gall. Bueno, parecía que no iba a tener tanta importancia, pero al final sí que la ha tenido, Cuidado con ese segundito, que al final aquí las distancias son muy cortas. Y efectivamente es Oscar Olli. Bueno, es que Oscar Olli es un muy buen rodador, es un buen sprinter también. El corredor británico ya lo evidenció ante Giulio Ciccone. Bueno, vamos a ver si el equipo de Caldón no va a lamentar este segundito, Bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, o vamos a ver qué nos depara la zona de mañana, pero como ves, Oscar Olli es tercero a apenas 8 segundos en la clasificación general, ahora mismo se quedaría a 7. Y es que cuando estás tan igualado, cualquier segundito cuenta. Y las lagunas de Neila, bien, después de lo que hemos visto estos días, yo creo que las diferencias entre los 3 primeros no van a ser muy grandes. Y hay que recordar, por ejemplo, que se ha ganado la Vuelta a Sinistraburgos por 1 segundo. Por ejemplo, nada más y nada menos que el corredor de Pinto. Alberto Contador. Lo ganó en su día por apenas 1 segundo. Pues para que vean, La Vuelta a Sinistraburgos. Oye, pues, bueno, lo que estamos viendo es que Oscar Olli, a pesar de estar tercero, piensa en la clasificación general y piensa que mañana puede ganar, y lo que está claro que mañana va a ser uno de los protagonistas. Sí, ha demostrado que tiene buena punta de velocidad, que está fino. Ayer le costó seguir a Félix Gall, pero tampoco consiguió que la diferencia, que la sangría no fuera demasiado grande en su contra. Y bueno, ha sido ambicioso, Ahí ha buscado ese sprint bonificado para rascar un segundito, lo ha conseguido el corredor escocés del equipo Netcompany Ineos. Y bueno, pues ya está a solo 7 del líder de Félix Gall. Cuando seguimos viendo a los hombres de la fuga, tanto Javier Ibáñez como Josh Berner. Bueno, José, a veces parece que se minusvalora algunas veces la importancia de un sprint bonificado. Y bueno, Oscar, el equipo Netcompany Ineos se la ha jugado y le ha salido bien la baza de rascar algo ahí con la velocidad de Oscar Olli, claro. Hombre, yo creo que aquí la Vuelta de los Seguros tiene quizá menos trascendentes, ¿no? Pero sí que es verdad que las bonificaciones, hay otro tipo de carreras donde pues se apuesta quizá más por llegadas masivas, y estas bonificaciones te dan un notable aliciente a buscar cambios en la general en las primeras etapas, etcétera. Aquí en Burgos, pues bueno, ya tienes la primera etapa del Castillo que te marca unas mínimas diferencias, tienes el Valle del Sol que te amplía las diferencias, pero sí que los sprints especiales, habitualmente, y las bonificaciones, sí que en muchas carreras dan notables alicientes. Y hemos podido ver cómo ha habido varias carreras que han apostado precisamente por situar puertos cerquita de la línea de llegada a 10-15 kilómetros y situar precisamente ese sprint especial en la cima del puerto, ¿no? Con lo cual todavía el aliciente es doble, ¿no? Ahí está, ahora los corredores ya giran, van a abandonar la carretera que va directamente hacia Cornudilla y van a girar hacia Sala, ese giro. Una carretera que más de uno recordará porque así fue la contrarreloj por equipos que tuvo lugar no hace mucho, creo que fue en la edición del año 2024,
tuvo lugar esta contratación por equipos, se ganó precisamente el conjunto de Visma. Y que significó que Attila Valter se pusiera como líder y luego a la postre la ventaja que obtuvo el conjunto Visma, en el que militaba Roglic, Primo Roglic, esa ventaja fue definitiva y fue la que le permitió obtener la victoria en la Vuelta a Burgos. Por cierto, Roglic, que recordemos, estaba previsto que viniera a esta ronda, pero justo entrenando el día anterior a la Clásica San Sebastián sufrió un atropello. Podíamos ver por redes sociales las imágenes de sus piernas totalmente amoratadas en la parte posterior y pues finalmente fue baja primero en la Clásica San Sebastián y aquí en la Vuelta a Burgos. Parece ser que se va recuperando bien y estará presente en la próxima edición de la Vuelta a España, pero sin duda alguna una baja muy importante y una pena que Primo Roglic no haya podido estar presente en esta edición, la número 48 de la Vuelta a España. Veíamos, por cierto, en el grupo de cabeza que ha atacado Javier Ibáñez, dejando atrás a Josh Bernett, y a 43 segundos está ese pelotón del que ahora mismo tira Steven Kruijswijk para el conjunto del Visma. Recordamos, tiene las... Ese ataque que le puede condicionar subir al pelotón, subir al podio como el corredor más combativo, que eso también tiene mucho valor. Subir al podio en una gran carrera mediática como es la Vuelta a Burgos, pues eso es muy importante, tiene mucho tirón y supone pues también momentos importantes y mucha publicidad por un equipo como es el Caja Rural. Que recordemos que su buen trabajo de los últimos años se vio recompensado participando este año por primera vez en la nueva era, vamos a decir, porque antiguamente el antiguo Caja Rural, aquel que iba con Marino Lejarreta, pues volvió otra vez a estar en el Tour de Francia el conjunto navarro. Ahí le tenemos ese Caja Rural Seguros RGA representado por Javier Ibáñez, que como bien dice también José Arturo Castro, los minutos televisivos, el que se vea la imagen del equipo navarro. Al final siempre nos alegraremos de que haya entidades o financieras que apuesten por el deporte profesional, aunque sea un equipo de categoría continental profesional, tiene mérito y estamos viendo cómo los corredores lo justifican. En este caso Javier Ibáñez Beltrán de Salazar, que es el que está en cabeza de carrera con 46 segundos de ventaja sobre el pelotón principal del que tiran las unidades del Visma y que, si no lo ha absorbido ya en breve, absorberá a Josh Bernett, al neozelandés del Burgos Burpelet BH. Quedan 27 kilómetros, estamos viendo los auxiliares de los equipos pues para dar esos bidones, esos hielos, para que los corredores se hidraten, se rebajen la temperatura corporal, la sensación de calor, porque le pega todavía el sol en la llanura burgalesa, aunque no estamos tanto en llano, pero sigue pegando en estos parajes de la provincia de Burgos ese sol importante, lógico también de estas alturas del verano, menos ayer, que nos ofrecieron esa imagen preciosa, esa subida al Puerto del Escudo con niebla y hasta con lluvia. Está pasando el pelotón por Castellanos de Bureba, ahora mismo el grupo por esta localidad. La próxima por la que pasarán será Salas de Bureba, luego ya comenzarán los giros para llegar a Cornudilla, los barrios de Bureba, Terrazos y el final en las calles de Briviesca. Sí, en vez de la carretera, después de pasar por Salas de Bureba, si continuaran todo recto, pues llegarían a Fosa de la Sal, pero en este caso van a girar a mano izquierda, de nuevo ya para dirigirse hacia Cornudilla. Todavía está en una carretera que es una carretera, como se puede ver, estrechita, pero que está bien, de asfalto. Estamos ahora mismo en una zona de subida donde se está aprovechando para ese avituallamiento y a tierra. Recordemos que el avituallamiento hacia tierra se tiene que realizar, los auxiliares siempre tienen que estar posicionados en la parte derecha de lo que es el sentido de la marcha y se les autoriza que puedan estar aproximadamente, pues que se puedan meter en la calzada sobre 1 metro, un poquito más. Tampoco no estaría autorizado que el auxiliar fuera, por ejemplo, hasta el centro de la calzada para entregar la bolsa. Tiene que ser el corredor el que se acerque hacia el extremo de la carretera donde está el auxiliar y este le entregue la bolsa. Sí, para evitar cualquier percance, ¿no? Sobre todo accidentes, es una zona peligrosa, siempre todas las zonas de aficionamiento donde se entregan pues esas bolsas, etcétera, etcétera, suele ser una zona peligrosa y por ello pues bueno, hay que extremar las medidas,
se suelen hacer en zonas rectas, en zonas que además se pican hacia arriba, donde la velocidad es menor y donde tiene más posibilidades y más facilidades el corredor para coger este avituallamiento. Vemos como el pelotón ya ha absorbido a Josh Bernett. Está a 33 segundos de este hombre, de Javier Ibáñez, el corredor de Caja Rural Seguros RGA, con el Cofidis, con Visma, con el Bora, que también tiene la opción del neozelandés Laurens Pizi, que fue tercero en la etapa del Castillo, pero el que vemos muy bien colocado está el conjunto de los Países Bajos, que tiene las opciones de Matthew Brennan y de un Ventulet que ayer, bueno, Ventulet está a 49 segundos de la general. En la general de Félix Gall también hizo buena etapa el corredor británico. Quizás la opción más clara hoy por su perfil es Matthew Brennan, pero ya vimos que Ventulet también compite en finales al sprint, aunque quizás, lo dicho, es más rápido Matthew Brennan. También estamos viendo esas imágenes de cola de pelotón con corredores como Igor Arrieta, como Unai Aznar, que también se ha metido en alguna fuga ya en esta jornada, el propio David de la Cruz. También está por ahí Luis Roland del equipo Cofidis. Y esto es lo que nos gusta, ver a la gente en la calle, ver a la gente en las calles, jaleando a los ciclistas. Bueno, es que creo que la afición es parte absolutamente indispensable de este tipo de carreras, del mundo del ciclismo. Y qué bonito es, José, ver a la gente saliendo a la calle en su veraneo para jalear un poco para jalear un rato a los ciclistas y ver pasar, pues una cosa que solo pasa una vez al año. Sí, además para una población pequeñita como el de Bureba, pues parte todo lo que es el pelotón, porque no solo es el pelotón, sino todo lo que va por delante, los coches, las motos, todo lo que mueve, ¿no? El pelotón, el propio helicóptero. Sí, es un acontecimiento pues muy especial para este tipo de poblaciones que además lo están deseando, poblaciones que además duplican, hasta triplican la gente que está durante estos días en el verano en estos pueblos tan tranquilos de la zona de la Bureba, muy cerquita aquí de Bureba, como es Salas de Bureba. Bueno, es un aliciente para todos, tanto para los del pueblo como también para los corredores, ver que la afición responde, la afición anima. Ayer en el puerto del Escudo pues también había bastantes aficionados, a pesar de que las condiciones quizás no eran las mejores con lo que era la nieve, ¿no? Pero sí que es verdad que la afición en Burgos responde, estamos en unas épocas festivales y se ha podido ver en las diferentes salidas como ha sido un ambiente bastante bonito y en algunos casos hasta espectacular. La gente en la cuneta disfrutando del paso de tiempo. Es una maravilla ver a la gente, los que hemos estado en ese lado, el lado de los aficionados cuando éramos más pequeños, bajábamos con toda la ilusión del mundo, ¿no? Cuando pasaba Vuelta Ciclista, Vuelta a España por Burgos y veías ráfagas, ¿no? Veías pasarte una ráfaga de personas por delante, pero la ilusión que tenías de ver a gente que eran ídolos, ¿no? Verles pasar tan cerca y poder decir, mira, he visto por ejemplo, a Abraham Molano, he visto a Miguel Indurain, he visto a Alberto Contador. Sí, la has visto 2 décimas de segundo, pero ha pasado a tu lado, ¿no? Eso también te les acerca un poquito a ti, ¿no? Te da la sensación de cercanía, además de que los ciclistas en la mayoría de los casos son gente bastante cercana, No pasa como, por desgracia, en otros deportes, que yo creo que más que nada se les endiosa más que se endiosan ellos solos, aunque todo contribuye, pero el ciclismo sin duda es un deporte que además es que se puede practicar, lo puede practicar cualquiera, llegar a profesionales es otra historia, pero además es un deporte muy sano, porque hay que hacer ejercicio, eso que no se le olvide a nadie. 25 segundos la diferencia del vitoriano Javier Ibáñez, Beltrán de Salazar, lo vuelvo a decir como me gusta el segundo apellido, del corredor del Caja Rural Seguros RGA, para que sea esa diferencia, bueno, cada vez va cayendo más y más, y son los equipos de los que tienen opciones para hoy, los que están tirando del carro. Sobre todo vemos ahí las unidades del Cofidis para Dylan Teuns, para también el Red Bull Bora, para Laurens Pizi, pero el que está en bloque ahí es el Visma, el conjunto neerlandés, para probablemente la opción de Matthew Brennan. No sé, está claro. ahí está Dylan Teuns, está ahí en cola de pelotón, el corredor del conjunto Cofidis, que es uno de los hombres candidatos para hoy, José Arturo. Sí, hombre, sí, la verdad que sí. Vemos, ¿no? En esas primeras posiciones ahí estaba Aymar Echeverría, ¿no? El corredor del Red Bull,
como tú bien decías, trabajando, conquistando las opciones que puede tener el corredor neozelandés Laurent Spiti, también a continuación pues Cofidis, que en principio debería de trabajar dos opciones, estaba Valentín Roll ocupando esas posiciones, ¿no? Valentín Roll. Y yo no sé si apostarán por Dylan Theun, quizá por lo que vimos en el Castillo está en mejor condición, pero teóricamente su hombre rápido debería ser Alexis Renat. Sobre todo yo creo que hay un dato indicativo que se puede observar aquí de la semana. Todo el misma detrás de Valentín Ron, trabajando, preparando, protegiendo, llevando perfectamente escoltado, al que yo creo que junto con Alberto Davis es el máximo favorito en el día de hoy. Que nosotros recordemos que el en la primera jornada Martin Kenan. Y ahí tenemos Porta de la Sal, conocida por la Sal, y ahí perfectamente cuna de Félix Rodríguez de Fuente, y se puede apreciar perfectamente ese día Piro, que es el que ha generado pues, toda la Sal, que ha dado el apellido a esta población. Estamos viendo esa villa, como bien decía José Arturo, obviamente el nombre no niega de dónde viene el mito, ¿no?, de Poza de la Sal, las salinas, ¿no?, siempre en esa zona, y por supuesto la cuna de, si no el gran divulgador, uno de los grandes divulgadores de la naturaleza en nuestro país, en España, el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Recordemos la paradoja de ser naturalista de vocación, que no de formación, porque el de formación era médico dentista, el bueno de Félix Rodríguez de la Fuente, pero cómo lo acercó el mundo de la fauna ibérica y del mundo también. De hecho, desgraciadamente ya saben la mayoría de todos nuestros espectadores que perdió la vida yendo a cubrir una carrera de trineo tirado por perros en Alaska, y cómo acercó de esa forma tan amena esa sintonía mítica del hombre y la tierra, cómo consiguió pues, acercar la naturaleza a muchos, sobre todo a muchos niños, que son quizás los que más tienen que cogerle cariño a la naturaleza, porque son los que dan el relevo a las generaciones que estamos ahora, como por ejemplo nosotros aquí, contándoles esta carrera y también estas historias, ¿no?, que vinculan la carrera de la Vuelta Ciclista a Burgos con la naturaleza y con por donde se va a pasar ahora, por la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. 20 segundos la diferencia de Javier Ibáñez Beltrán de Salazar sobre este pelotón principal, en el que, lo dicho, las unidades del Cofidis, del equipo Red Bull Bora, con Aimar Echeverría, trabajando lógicamente para su jefe de filas para hoy, para su baza, mejor dicho, para el neozelandés el Laurent Spiti, y por supuesto el Visma, y todos protegiendo en bloque a sus hombres, que será probablemente Matthew Brennan el que tenga la posibilidad de intentar jugarse esa victoria al sprint en las calles de Briviesca, como todo hace indicar, porque no tardará mucho en ser alcanzado. Javier Ibáñez Beltrán de Salazar, 18 segundos. Bueno, José, siempre se suele cumplir no es una máxima, ni mucho menos, pero sí que al pelotón le gusta o le toca terminar de echar la fuga abajo antes de los últimos 15 kilómetros, ¿no?, para evitar sustos con gente que salga desde lejos y pueda conseguir una ventaja que luego sea muy difícil de echar abajo. Siempre al pelotón le gusta tener controlado la carrera dentro de lo que es el último tercio, ¿no? Siempre, eso es lo que decimos siempre. O sea, bueno, que vaya ahora mismo el corredor de Caja Rural por delante a falta de 20 kilómetros, no les preocupa. Yo creo que es positivo para sobre todo los equipos distintos, eso es lo que decimos, porque si en cuestión de Caja te vas a dar pronto, va a haber otro corredor. No te descartes además de Caja de otros equipos, de que Pharma, incluso Burgos, ¿no?, Sudor, etcétera, que lo van a intentar. Ahora el mejor, y como vamos, con ese equipo que está marcando más Echeverría, el Red Bull, ahora, y tranquilamente. Y si te parece, nos quedan todavía más 15 kilómetros, pero puede ser muy lejos que repasemos un poquito la historia de Briviesca en la a Burgos. Adelante. No, nada más y nada menos que 10 ocasiones de etapa aquí en la capital de la ciudad, y que además cuenta con una circunstancia muy especial, porque aquí en Briviesca, una de las primeras funciones ganó un burgalés. La primera vez que se paga la primera conocida Briviesca fue en el año 1981. La victoria correspondía para Faustino Rupérez,
fue el vencedor en esta edición de la Ronda Castilla. Al año siguiente se repetía y la victoria para una para Isidro Juárez, el que se imponía atrás, tapado, llegaba aquí, en solitario, a la tenía la victoria. Al año siguiente, en 83, tercera llegada, ponía un vitoriano, Felipe Yáñez, y en 1974, llegada al sprint, la victoria era para un cántabro, para Alfonso Gutiérrez. Recordemos, el cántabro es el corredor que más victorias tiene en la fiesta de Burgos, más victorias nada más y nada menos que 7. En 1986, victoria para un belga, para Benny Van Braven, y ya nos vamos al año 1992, aquí la victoria en un crono que llevaba uno de los grandes, que además se impuso en esta edición de la Vuelta al Burgos, que era el suizo Alex Dulce. En el 94, el italiano Sapone Chaviña, que ese año partió todos los desfiles, también lo hizo aquí en Cliviesta. En el 97 llegaba la victoria de Abraham Orbano, crono individual, Abraham Orbano que participó este año la Vuelta a Burgos. En el 2009 hubo que esperar prácticamente 12 años para que la Vuelta regresaba aquí a Briviesca, a la capital de la Pureva. La victoria fue para Coto Fernández Carrera, para el corredor en aquella ocasión de los Euskadi, 100 segundos mata. Ayer hablaba precisamente con Martín, que recordaba cómo su hermano había sido en aquella edición. Y ya nos vamos hasta el año 2021, cuando ha sido la última vez que la Vuelta Vista a Burgos, esta avenida que nos encontramos ahora mismo. Aquí correspondió la victoria al colombiano Juan Sebastián Molano en esa edición en las islas de Númenes. Y detalle importante, fue segundo Alberto Tainés, el italiano, que recordemos está presente en esta edición de la Ronda Castellana. Fue segundo en el 2021 por detrás de Juan Sebastián Molano. Está Alberto Dainese, efectivamente, el corredor este año del conjunto Sudal Quick Step, el italiano que ya ha dicho José Arturo Castro en más de una ocasión ya en esta retransmisión, que es quizás el gran favorito, ¿no? Junto a hombres como Matthew Brennan, como Valentán Ferrón, ahí puede estar, quizás llegadas, pues eso, para sprinters más puros, esto sí que es para sprinters, cuando llega a su fin, también hay que aplaudirle la fuga de Javier Ibáñez, Beltrán de Salazar, pelotón completamente agrupado. Ya estamos viendo pues a corredores como Edward Dunbar, el hombre del conjunto Q36, también está por ahí situado a cola de pelotón, veíamos a Nils Driesen, el hombre del Lotto Intermarché, también también vemos a Gianmarco Garofoli, el hombre del Quick Step, pero bueno, en una cola de pelotón en la que el ritmo va más tranquilo, y vemos cómo se ha adelantado un corredor del equipo Cofidis para darle a su compañero, el hombre que está pegándose la pechada, ¿no? De echar abajo la escapada, un poquito de hielo, sobre todo para refrescarse, el Cofidis, que viene con director deportivo español, con Gorka Guerrica-Goitia y también con un español en sus filas, con Sergio Samitier. Pero bueno, parece que los equipos que se quieren postular, ahí les vemos, Cofidis, Bora, especialmente Visma, que va ahí en bloque. También vemos bien colocados detrás de los hombres del Visma a los hombres del propio Bora, que tienen ahí como lanzadera, vamos a decirlo así, a Aimar Echeverría para mantener distancias, pero bueno, los equipos importantes, José, ya se van terminando de colocar, ¿no? Para no dar opciones a nadie, cuando por ejemplo vemos ahí al gran Mikel Landa. Sí, un Mikel Landa que, recordemos, es el corredor vivo que más participaciones tiene en la Vuelta de Burgos, nada más y nada menos de 12, que es el tercer corredor en toda la historia de más participaciones de esta carrera. Y Mikel Landa ya ha comunicado antes de estar representando a España de está cortito kilómetros, ya ha comunicado que va a participar en otra prueba, y cuando termine la Vuelta a Burgos va a seguir participando, va a seguir compitiendo, y un Mikel Landa que la próxima temporada vuelve a casa, vuelve al Euskaltel Euskadi, donde salió. Tenía una notable vinculación con el equipo, etcétera. Yo creo que ha sido uno de los claves para que ese equipo en su época más complicada pues siga creciendo, era por lo menos vivo, y al año que viene, la próxima temporada, Mikel estará en su equipo y creo que les puede aportar importante. Recordemos que la pasada temporada
en Euskadi se quedó fuera de ese equipo de 30 equipos y por tanto hasta no se ganó el derecho para ser invitado a correr en grandes pruebas de la por ello es por lo que no va a estar en la vuelta. Bueno, pues oye, hay que alegrarse también un poquito de que se cierre el círculo para Mikel Landa, que vuelva a su club base, ¿no? A su equipo de formación, ese Euskaltel Euskadi, que tuvo momentos muy malos, momentos buenos, que ni siquiera competía, ese mítico maillot naranja de la escuadra vasca, de todos los que hemos visto, pues a los corredores que han salido de ahí, ¿no? Pues corredores como Roberto Laiseca, Igor González Galdeano, el propio Mikel Landa. Bueno, es una cantera inagotable la del Euskaltel Euskadi. Es una alegría volver a verlo hecho, ese maillot naranja. Y vemos a los corredores del Cofidis, vemos a Alexis Renard, ya precisamente al español, a Sergio Samitier, ahí cargando geles, bidones, para mantenerse frescos de cara a estos últimos 15 kilómetros. El pelotón bastante estirado en su parte delantera, luego ya se agrupa un poquito más en el medio, ocupando todo el ancho de la calzada, y se vuelve a estrechar un poquito en ese cierre, porque ahora el que le toca tirar del hilo un poquito ha sido Aimar Echeverría, y vuelven a pasar los hombres del Bora, con el Cofidis también ahí bien colocados. Bueno, Steven Kruijswijk haciendo lo suyo, haciendo su trabajo, mirando atrás continuamente. Eso no sé qué querrá decir, no sé si es que le quedará poca gasolina ya en el tanque a Steven Kruijswijk, o está viendo a ver dónde están sus compañeros colocados de cara a estos últimos 14 kilómetros, 400 metros para el final de la etapa. Sí, y lo que se espera, ¿no? Ese sprint, donde pues, lo que sí que parece claro es que hay algunos equipos que por lo menos están ocupando las posiciones y están mostrando interés de sus hombres rápidos por hemos trabajar a Aimar Echeverría, precisamente trabajando para Lawrence Pitty. También estaba trabajando el Cofidis, me da la sensación que finalmente va a ser para Dylan Teuns, y como no, está trabajando el Bisma para Matthew Peckham, que yo creo que prácticamente es como el máximo favorito para la victoria en el día de hoy. El corredor británico, el hombre que impuso a la primera pasada en el alto del castillo, y que pues, por lo menos su equipo confía en él, que está ahí, precisamente su equipo está adelante porque tiene buenas piernas, y luego pues vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que por lo menos debería dejarse ver, debería intentar, porque Alberto De Castro, el corredor el italiano, un hombre que quizá a nivel de palmarés, de los mejores palmarés tiene de los llegadores que hay en la división de la Vuelta a Luxemburgo. Es un hombre que ha ganado 2 etapas de Italia, que le recordemos todos ganando Iscar en Valladolid, en la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Y que no sé si se acordará. Podemos tener en el 2021, aquí, en esta misma llegada, como decíamos anteriormente, es un poquito más corta que en el precedentes, que en el año 2021 se ha adelantado aproximadamente por 100 metros respecto a la posición que ocupaba anteriormente, en el 2021, en esta llegada, que el objetivo es situarla encima en el puente sobre el río. Otros hombres podrían tener opciones. Vamos a ver cómo está, ¿no? El corredor ruso, un hombre que tiene 5 victorias en el campo profesional y que, si es verdad, obtenidas de segunda fila, ¿no? Creo que le hemos visto ganar sobre todo en la provincia de Burgos. Tuvo un año pletórico, el año 2022, cuando estaba en un conjunto en el Club Ciclista Barcelona, un equipo de categoría élite sub-23 que estaba conformado todos por corredores de esta nacionalidad, y barrieron en el calendario, ganaron el trofeo Guerrita, le vimos ganar en Villamena dentro de lo que era entonces el circuito montañés. En fin, es un hombre que además se identifica con él porque es muy potente, es un hombre muy fuerte, de casi 1,90 m, pero con una corpulencia, con un tren superior espectacular. A ver qué Sirisa apuesta por meterse en el día de hoy en esta línea de llegada. Y yo quisiera ver también a Yuri Seitao, ¿no? Portugués, el hombre de capacidad,
El año pasado le dimos ganar en el Trofeo Palma, en las Cortes de Mallorca. Recordemos que es un hombre que compagina lo que es carrera en pista, y en pista nada más. En las Olimpiadas de 2024 obtuvo la medalla de oro en Madison, obtuvo la medalla de plata en Omnium y también es campeón del mundo en Omnium. Es un hombre con una muy buena velocidad y vamos a ver finalmente pues el caza rural apuesta por el portugués Leitao. Sí, bueno, un Juri Leitao al que le veíamos, por cierto, lo contamos aquí, el primer día el día antes del inicio de la carrera, probando la llegada al Alto del Castillo, subiendo con muchísima fuerza, pero bajaba haciendo el gesto de que no le acababa de convencer, ¿no?, lo que estaba viendo, y bueno, no lo intentó. De hecho, Juri Leitao, en esa primera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos. Seguimos viendo ahí cómo se van colocando los equipos de los grandes favoritos para este sprint final, porque quedan 11 kilómetros, 300 metros, pelotón completamente agrupado, todos ya colocándose, todos ahí buscando su hueco, el Visma, el Bora, el Astana, con todos esos favoritos que estamos comentando. Veremos a ver quién se coloca mejor, quién hace mejor lo suyo, quién tiene más punta de velocidad en el día de hoy, es lo que toca, pero estamos viendo a todos ahí perfectamente colocados para hacer el trabajo. Estamos viendo ahí a Daniel Martínez, al corredor del Red Bull Bora, también está por ahí Jürgen Nordhagen, el hombre del Visma, también está echando una mano por ahí delante Marco Skrettel, el corredor del Astana, y le toca al Visma ahora asumir un poquito la responsabilidad para estos últimos 10 kilómetros de etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos 2026, de esta cuarta etapa que está circulando bastante rápido, 70 kilómetros por hora, cuando quedan solo 10 kilómetros, 400 metros para la línea de meta en las calles de Briviesca, una llegada que ya nos ha contado José Arturo Castro, que ya tiene nombres importantes en su palmarés, y veremos a ver quién escribe hoy ese nombre en el libro de oro de los ganadores de etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos. Vemos que pasan los corredores, la pancarta de los 10 últimos kilómetros. José, aquí ya se van a permitir pocas tonterías. Aquí ya tonterías, ¿no? Tonterías ninguna, ya como diferentes unidades de distintos equipos están comandando estas posiciones, ya pensando en sus compañeros, en los hombres que puedan tener opciones de victoria aquí en Briviesca. Hemos empezado, podríamos hablar de Guzmán, por ejemplo, está Vincenzo Albanense, el corredor del Education First, es otro hombre que ya también tiene situaciones en la jornada de hoy. Emilien Janine, el corredor francés de es otro hombre bueno, que también tiene una buena velocidad. Está un veterano, un hombre que, bueno, este año no es que esté destacando, pero podría también meterse, como es Oliver Nassé. En fin, es una línea muy importante. Los otros ya tienen opciones, pero yo en principio no me destacaría, sobre todo por nombres como son Matthew y Alberto de Inés en esta llegada, una llegada de prácticamente 500 metros. Pisa, pero muy poquito, nada, un 2% ligeramente hacia arriba, por tanto, pues no. Veremos a ver en ese final de etapa quiénes pueden ser los que tengan más fuerza, ¿no? Veíamos cómo había cedido también Steven Kruijswijk, el veterano corredor neerlandés del conjunto Visma, que bueno, ya ha hecho bastante, lleva una pechada encima bastante importante. Y también vemos colocarse también a miembros del equipo UAE, también en las primeras posiciones. Se están ahora tirando precisamente Gilacol y Arrieta, nombres de UAE que están ahora tirando también en esas primeras unidades del pelotón. Sí, están subiendo, no sé si tienen alguna baza para hoy, José, o crees que están ahí pues porque se les vea. Pues hombre, yo creo que sí que tendrían, están tirando alguna baza, pero no, ahora mismo no, porque hay otros equipos que digan, bueno, pues vamos a estar trabajando para llevar bien protegido a nuestros líderes de cara a esta zona de seguridad. Recordemos que es una etapa
está calificada previamente como por previsible llegada al sprint. Aquí se aplica la regla de seguridad o que beneficia pues a corredores importantes de cara general que no quieran luchar, que quieran exigir lo que puede ser esa en los 3 últimos kilómetros. Está esa técnica que se va a implantar, pero recordemos que para que se pueda aplicar tiene que ser un incidente constatado. Bueno, ¿qué significa incidente constatado? Pues incidente constatado puede ser una caída, puede ser un pinchazo, puede ser una avería, pero en caso de que sea un pinchazo o una avería, el corredor tiene que hacerlo ver al jurado técnico en caso de que el jurado técnico no sea especial. Es decir, no vale venir aquí y decir que he pinchado a falta de 2 kilómetros y que por eso me he quedado rezagado. No. Si tú pinchas a falta de 2 kilómetros, pues tienes que hacer eso precisamente al jurado técnico para que ellos tomen nota y para que se te aplique el línea de llegada el mismo tiempo del grupo en el que ibas cuando ha tenido lugar este incidente. Por tanto, recordemos que en esta etapa es la única, porque de toda la vuelta de esta posición en la que se va a aplicar este tema del sprint y esa zona de seguridad. Ese límite que nos contaba José Arturo de los 3 kilómetros tiene todo el sentido. Una caída es fácilmente demostrable porque está a la vista la avería, pues me tienes que enseñarla, ¿no? Pues tú puedes decir que has pinchado y el jurado técnico tiene que ver que de verdad has pinchado, porque si no sería el truco, la ñagaza sería muy fácil y entonces pues la norma se pervertiría un poco, ¿no? Si alguien diría, no, es que he tenido una avería, sí, demuéstrame cuál es esa avería y el jurado técnico pues podrá considerar si estás dentro de ese núcleo, ¿no? De los 3 kilómetros de seguridad de este final de etapa para el que queda cada vez menos, 6 kilómetros, 300 metros, pelotón completamente agrupado, muy abierto, con muchos hombres en cabeza de muchos equipos, porque lógicamente aquí ya esto queda muy poquito, son 6 kilómetros, esto no es nada y aquí ya nadie quiere que se cometa el más mínimo error, el más mínimo desmán. También va subiendo el conjunto Euskaltel-Euskadi, también le estamos viendo ahí a los hombres de naranja, qué alegría, repetimos volver a verles, ¿no? A los naranjas en la carrera, los equipos ocupando cada uno sus posiciones, vemos cómo va subiendo el Soudal Quick Step, el equipo italiano que viene con esa gran opción, esa gran bala de cañón para esta llegada masiva que es Alberto Dainese, el corredor italiano, acompañando a Mikel Landa, a Yves Lampaert, a Gianmarco Garofoli, a Filippo Zanna, a Jasper Schoffs y a Víctor Soenens. Jasper Schoffs, que por cierto se metió ayer en la fuga de la jornada. La baza, repetimos, Alberto Dainese, quizás el mejor sprinter puro de la próxima, de esta Vuelta Ciclista a Burgos 2026, un corredor que tiene un palmarés importante, aunque es cierto que no gana algo importante, en su creo que fue en 2024, en el Tour de la región de los países del Loira, pero que tiene etapas en el Giro, tiene etapas en la Vuelta a España, tiene etapas en el Tour de Normandía, ha sido campeón europeo en ruta sub-23, bueno, es el sprinter más puro quizás, Alberto Dainese, un corredor del que por cierto se habla de que podría cambiar de equipo para la próxima temporada, pero eso ya sabemos, todos son rumorologías, pero en realidad tiene contrato en vigor el corredor italiano, pero aquí ya sabemos que esto es muy cambiante, el mundo del mercado ciclista. Con esos, recordemos que en el ciclismo están prohibidos los traspasos, así que tiene que ser un acuerdo a 3 bandas si algún corredor quiere cambiar de equipo teniendo contrato en vigor. Bueno, ese pelotón anchísimo en el que todos los equipos se vigilan a todos, nadie quiere dejar nada a la imaginación, porque José Arturo, aquí el que no se coloque bien, tiene mucho perdido. Efectivamente, es un momento muy importante, es un momento en el que los trabajadores, en este caso los bretaños, tienen que hacer ese trabajo espectacular de protección, no solo de protección, sino de llevar a su hombre. Y es que también comentaron que es muy importante, muy importante, que generalmente suele bastante desapercibido, pero el reglamento de esta vuelta de esta cuarta etapa viene aplicada como principio de llegada al sprint y por tanto
hay que aplicar un reglamento diferente a lo que suele ser una etapa normal. Me explico. Es un reglamento que viene condicionado o que se aplicó en diciembre del 2024 y ¿qué significa eso? Significa que las distancias se van a ampliar. Estamos acostumbrados a ver en una llegada que se fija tiempo. ¿Cuándo se fija tiempo? Cuando la distancia entre un corredor y otro es de más de un segundo. Pues para una llegada como esta, el reglamento dice lo siguiente, que se fijará tiempo cuando la distancia entre la rueda trasera del corredor que va por delante y la rueda del corredor que viene por detrás supere los 3 segundos. No uno como es habitual, sino que supere los 3 segundos. Si esa recta, esa distancia entre la rueda del corredor que viene y la rueda trasera que va por delante es una distancia inferior a los 3 segundos, no se fija tiempo. Esto es importante que los telespectadores lo tengan presente porque se pueden dar estas circunstancias. No, hay que fijar tiempo, más de un segundo. No. Se fijará tiempo si que la distancia sea superior a 3 segundos. Aquí lo dice la normativa, una normativa que se aplicó precisamente para estas pruebas a partir de diciembre del 2024. Por lo tanto, pues vamos a estar atentos a estas circunstancias. Y detalle, a puntito de entrar en zona de seguridad, a puntito de llegar 3 kilómetros tan solo para la llegada. Efectivamente, esa zona de seguridad, esos últimos 3 kilómetros, donde, ya nos lo ha explicado antes José Arturo Castro, una avería justificada y justificable. Y una caída podrían permitir al corredor que esté en este grupo tener el tiempo mismo con el que se llegue a la línea de meta, porque estamos en una zona de seguridad, porque esta etapa tiene previsible llegada al sprint. Vemos a los equipos de los favoritos para esta etapa colocándose, vemos también subiendo unidades del equipo Astana para buscar la opción del corredor sin nacionalidad, volveré a decir que eso a mí me parece una tontería, Gleb Syriza, también al UAE, muy activo el conjunto de los Emiratos Árabes, y luego, bueno, ya vamos viendo cómo esto se va partiendo un poquito, ya hay corredores que se van descolgando un poco porque los equipos importantes van apretando los dientes, porque hay la oportunidad de un sprint, está claro que se va a llegar al sprint, quedan 2 kilómetros y 300 metros para el final de esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos 2026. 2 kilómetros 200 metros, el pelotón casi partido en dos, lado derecho de la calzada aparecen las unidades del UAE, que son las que están ahora mismo marcando el ritmo por ese lado, también el Education First, también sube el equipo Tudor, por este lado izquierdo está sobre todo el equipo Visma, también los hombres del Total Energies, del Q36, bueno, hay una amalgama ahí de corredores bastante importantes de cara a jugarse la victoria en este último kilómetro, 800 metros. Van subiendo también, bueno, aquí todos ya se van colocando porque nadie quiere cometer errores, todo el mundo quiere tener sus opciones. Vamos a ver quién abre las hostilidades. 1,5 kilómetros para llegar a las calles de Briviesca. Vemos que el equipo Cofidis también, lógicamente para sus opciones con Valentin Ferrón o con Dylan Teuns, quieren apurar a ver quién puede ser el ganador de esta etapa, de esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos 2026. Mucha tensión ahí en ese pelotón porque aquí lógicamente nadie quiere dejarse a nadie por el camino. Vamos a ver quién puede ser el ganador de la etapa. Ya están entrando los corredores, han pasado esa pancarta del último kilómetro. Vamos a ver si podemos ver en breve quién rompe las hostilidades para intentar llevarse la victoria de etapa. Vamos a ver quién es el primero que lo intenta. Ahora mismo no podemos apreciarlo desde este plano. Veremos a ver quién se lleva esta victoria al sprint. Ahí va a intentar acelerar. Enseguida ya va a comenzar la batalla final. Se quita el corredor del Visma. Se comienzan a arrancar ya las unidades en busca de la victoria de etapa. Vamos a ver quién se la lleva. Bueno, el arranque por la derecha del corredor creo que es del conjunto Tudor. Vamos a ver quién se lleva la victoria. Pues va a ser el corredor del Tudor. Ojo, no le alcance. No va a ser él. Vamos a ver quién canta victoria. Bueno, pues va a ser de Fotofinish, ¿eh? Va a ser de Fotofinish, José. Yo no tengo muy claro quién ha ganado. Está igualado.
Yo apostaría con Brennan, pero a ver. Ahora veremos si es finalmente Matthew Brennan, el corredor británico, el que ha podido ganar esta cuarta etapa. Lo comprobaremos ahora en nada, en unos segunditos. Pero ha sido un sprint tremendamente disputado, muy, muy igualado este sprint. En la meta de Briviesca veremos a ver quién alza los brazos de manera definitiva, a quién le dicen que ha ganado, porque nadie ha levantado los brazos. Podría haber sido Matthew Brennan, podría haber sido, no sé si era el corredor del conjunto Tudor, no sé quién podría ser, si el propio Mathilde Rondel. Es Matthew Brennan, es Matthew Brennan. Pues segunda victoria para Matthew Brennan, victoria para el corredor británico del conjunto Team Visma, Lisa Bike, después de otra gran etapa de trabajo colectivo de su equipo. Y es Brennan el que se lleva la segunda victoria en esta línea de meta de la Vuelta Ciclista a Burgos, andando desde muy atrás también el sprinter británico del equipo Team Visma, el corredor inglés, que ha entrado muy bien por el lado izquierdo de la calzada. Vemos cómo ha ido recuperando posiciones. Ahora comprobaremos quién ha sido segundo y tercero. Al final sí que ha entrado con una cierta ventaja, cierta, no demasiada. Matthew Brennan, el corredor británico del conjunto Team Visma Lisa Bike, que se ha llevado el triunfo de etapa en la meta de Briviesca. Ese sprint muy disputado también, con la opción del corredor del Grupama también, con, no sé si también ha aparecido por ahí Alberto Dainese, ahora lo veremos, que creo que ha sido, no sé si ha sido segundo, Alberto Dainese, ahora lo comprobaremos. La victoria para Matthew Brennan, para el británico del equipo Visma, su segundo triunfo. Éxito de nuevo para el conjunto de los Países Bajos, que se lleva la victoria en esta cuarta etapa, la primera que se ha podido disputar, vamos a decirlo así, al sprint puro, al desenlace 1 para 1, a ver quién era el ciclista más rápido. Pues el segundo ha sido el hombre del Q36, no, ha sido el hombre del Bora, ha sido creo que Lawrence Pizzi segundo, y el tercero ha sido un corredor del equipo Q36, y no sé si ha sido Eddie Dunbar. Creo que ha sido Matthew Brennan, Lawrence Pizzi y Eddie Dunbar, el podio de esta etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos. Ahí estamos viendo a Matthew Brennan, al corredor inglés del equipo Visma, que no ha levantado los brazos, no estaba seguro de su victoria. Segundo, metiendo ahí riñones, Lawrence Pizzi, que se ha quedado un poquito ahí al borde. Y tercero, Eddie Dunbar. José, bueno, pues otra vez le ha vuelto a salir la estrategia al Visma. Pues vaya, al final Matthew Brennan, sobre todo, cómo ha sido capaz de remontar, porque a apenas 100 metros venía muy atrás, cómo ha sido capaz de remontar, y al final la victoria, ya cuando ya se ha podido observar desde el helicóptero con esta aérea, ha visto que ha sido clara, pero espectacular de nuevo Matthew Brennan, cómo ha representado muy bien Lawrence Pizzi y sobre todo pues también David González, ¿no? Yo le he estado al final. David González, sí. Él ha sido cuarto, y también Marcus Lupita, que lo intentó en las primeras rampas del circuito, también lo ha intentado en el día de hoy. Termina sexto. Destacar a este famosísimo Odey Muñoz, debutante en la categoría, que es capaz de meterse en estos grandes equipos. Victoria, yo creo que espectacular, absolutamente, de un máximo favorito para el Matthew Brennan, lo había demostrado, que era el que mejor piernas tenía en el Castillo de Burgos. Allí Visma trabajó también lo ha hecho fenomenal, y victoria de nuevo para este corredor, que bueno, tiene que irse de Burgos realmente más que contento. Dos historias de etapa, con el mayor morado, espectacular sin duda alguna. Espectacular Matthew Brennan, como espectacular también José Arturo Castro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta etapa y por haber disfrutado de esta victoria al sprint de Matthew Brennan. Muchísimas gracias, José. Vale, un saludo. Hasta mañana. Hasta mañana para José Arturo Castro, esa victoria de Matthew Brennan, que ha celebrado tres cosas: victoria de etapa en la primera etapa, victoria hoy en Briviesca y ayer su cumpleaños. Así que tres buenas noticias para Matthew Brennan. Por delante
de Lorenz Pizzi y de Marius Mayerhofer, el corredor del Tudor. Tercero, perdón, ha sido, hay que decirlo, David González, el hombre del conjunto Q36. Bueno, victoria de mérito, porque ha arrancado desde muy atrás Matthew Brennan. Ahí vemos cómo le felicita Lorenz Pizzi, que se ha visto superado ya en 2 ocasiones por el corredor británico del conjunto Visma Leasebike. Victoria para el corredor británico, para el corredor inglés, que se lleva la segunda victoria para su equipo, para el Team Visma, y segunda victoria, lógicamente, para él, que se lleva también esa buena noticia a su palmarés, la victoria para Matthew Brennan, el joven, 21 añitos tiene, sprinter inglés, británico del conjunto Visma, que ha hecho una carrera espléndida. Todo el equipo también otra vez volviendo a trabajar para echar abajo esa fuga en la que estaban, entre otros, Javier Ibáñez, Beltrán de Salazar, Josh Bernet o O'Neill Aguilera. Se esperaba victoria al sprint y lo ha sido. Quizás un poco decepcionante el papel de Alberto Dainese, que ha entrado 17º, uno de los grandes favoritos en esta etapa, y vemos ahí cómo ha habido esa lucha tremenda entre Lorenz Pizzi y David González por la segunda y la tercera plaza. Ese último golpe de riñón le ha permitido entrar con un poquito más de una rueda y no se le ha quedado lejos a Lorenz Pizzi al alcanzar al corredor británico, a Matthew Brennan, que se ha llevado la victoria en esta Vuelta Ciclista a Burgos, en esta cuarta etapa. Nosotros vamos a poner fin aquí a esta retransmisión, emplazándoles a mañana. Recuerden también a los oyentes de Vive Radio, todos los espectadores de Castilla y León Televisión, mañana a partir de las 3 de la tarde, el desenlace, la última etapa, salida en Caleruega, final, como no, en las lagunas de Neila, con también una ascensión de regalo antes al Alto de Rozavientos de primera categoría. Con ese plano espectacular de la ciudad de Briviesca nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros y mañana recuerden, todos aquí, a partir de las 3 de la tarde, para ver el desenlace de esta Vuelta Ciclista a Burgos 2026. Líder Félix Gal, segundo a 6 segundos, Giulio Ciccone, tercero a 7, le ha rascado un segundo en el sprint bonificado de Oña, el británico Oscar Oldley. Hasta mañana, sean felices.